Presenta este programa Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana, con su programa A Través de la Biblia. Es un gran placer el volver a reencontrarnos a través de la pantalla de su televisor. Y es un privilegio el poder acercarnos a Dios mediante su palabra, accesible para toda la gente, barato, no es nada caro, no es nada inaccesible, no es nada imposible. La gente tiene acceso hoy, más que nunca, a la palabra del Señor. Los distintos medios la están difundiendo. Podemos ver la palabra del Señor difundida por la televisión, la radio y, en menor grado quizás, por la forma escrita. Pero damos gracias a Dios que profusamente se predica el mensaje del Evangelio. Y qué importante es hacerle caso. En tanto que estoy cercano, dice el Señor por uno de sus profetas, llamadme, llamad al Señor en tanto que esté cercano. Habrá un día cuando este Evangelio no se predicará más. Y seguramente que en ese momento mucha gente va a lamentar no haber hecho caso del tiempo tan precioso que Dios regaló a los oyentes para que se interioricen qué es lo que Dios dice. Y vaya que es importante lo que Dios nos dice. Queridos amigos, en esta oportunidad, el título de nuestra meditación es Cerca de ti. Cerca de ti. Y yo voy a dar lectura a un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Se trata de la historia, nos narra esta historia la relación entre Dios y el pueblo que Él eligió en aquel tiempo. Y es importante lo que el Señor dice allí. Vamos a poner cuidado. El Señor habla a su pueblo después de haberle asignado la tierra prometida, porque Dios los sacó al pueblo hebreo, los sacó de la esclavitud de los egipcios y los llevó por el desierto a la tierra prometida, una tierra donde Dios dijo literalmente que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Pero Dios le hace una advertencia a su pueblo y fíjese lo que le dice. Dice así el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti. Está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así como hoy, por medio del Evangelio, nosotros proclamamos vida eterna a los que creen a Dios y a su palabra, y también condenación eterna, separación eterna de Dios por la eternidad a aquellos que son rebeldes a la palabra del Señor.
Y dice allí, está en tu boca y en tu corazón. Queridos amigos, nosotros podemos aprender algo de lo que Pablo enseña cuando estuvo viajando, Pablo el apóstol, por las zonas de Grecia y deteniéndose allí en la ciudad de Atenas en aquel entonces, estuvo recorriendo un lugar donde había muchísimos altares que la gente había construido. Y un dios y otro dios, sabemos que la cultura griega tenía en su credo muchísimos altares, muchísimos dioses. Y entre todos los dioses que Pablo estaba mirando, allí reflejados en los altares, encontró uno que decía al Dios no conocido. Estaban preocupados de también adorar a aquel Dios si fuera que existiera otro Dios. Para que no se enoje, le hicieron un altar y decía al Dios no conocido. Claro que Pablo aprovechó esa oportunidad y les dijo a esa gente, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo anuncio, el que yo predico y al cual yo sirvo. Y allí les dice una cosa a los atenienses. Les dice así, Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Porque le quiero decir una cosa, cada célula de nuestro cuerpo, cada respiro que damos, cada latido de nuestro corazón está registrado por Dios. Y no vamos a ir 1 centímetro más lejos o 1 minuto más lejos de lo que Dios disponga. Es decir, dependemos de Dios de todas maneras, porque hasta en los detalles Él se manifiesta. Dependemos de Dios. La vida está en sus manos. Él da la vida y Él la quita, porque es soberano, porque Él nos hizo. No tenemos ningún derecho sobre nuestro propio cuerpo, porque así es Dios. Es grande, poderoso, amoroso, nos da todo lo necesario, quiere con nosotros tener una relación, una intimidad, pero muchas veces el ser humano, la mayoría, le da las espaldas a Dios. Y por eso aquí decía el Señor, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, tú puedes invocar a Dios por tu boca, creer con el corazón y ya está. Dios se va a manifestar a tu vida. Dios va a hacer un cambio en tu vida, siempre para bien. Por eso, queridos amigos, es tan importante tener en cuenta que estamos siempre desnudos delante del Señor. No podemos escondernos. Adán probó allí cuando estaba en el paraíso y había caído en pecado, trató de esconderse de Dios. Pero Dios lo llamó, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Y Dios estaba cerca y sabía lo que pasó con Adán, pero Adán tenía miedo, tenía vergüenza, porque había hecho lo malo en la presencia del Señor. Podemos leer en 1 Juan 5:3, donde dice Juan así, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Hay mucha gente que piensa que ser un creyente, creer en Dios, servir a Dios es algo muy difícil, algo muy pesado, y esto es totalmente erróneo. El diablo, nuestro enemigo, te va a hacer creer que es imposible para ti ser un cristiano. Me encontré con personas
que estaban tan metidas en los vicios, en la maldad, en el pecado, que ellos decían: para mí ya no hay más remedio. Pero el Señor tiene el remedio. ¿Por qué? Porque Él cambia mente y corazón. Nos quita nuestra naturaleza pecaminosa y pone en nosotros su Espíritu Santo para que le sirvamos de todo corazón a Él. Él nos da lo que necesitamos para servirle. Queridos amigos, vayamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos un momento más con este tema que hoy nos ocupa: cerca de ti. Cuando estamos difundiendo, predicando el Evangelio, nos encontramos con estas excusas. Por ejemplo, la gente se consuela con el pensamiento de que, por ejemplo, mis padres eran muy religiosos y cuando yo era chico me llevaron a la iglesia, me bendijeron, me bautizaron, y eso no alcanza para tu salvación. Simplemente por el hecho de que la salvación es totalmente personal y privada. Es entre tú y tu Señor. Así que no hay excusas
para escuchar la palabra del Señor y aceptar el Evangelio de la gracia. Hay otra gente que se consuela con el hecho de que voy a la iglesia todos los domingos. Tampoco no alcanza. El solamente asistir a la iglesia no nos hace salvos. Necesitamos una relación directa, diaria, con el Señor. Tenemos que conocerle, tenemos que aceptarle, vivir la vida con Él. Hay otros que dicen así: yo leo la Biblia. Sí, mucha gente por curiosidad, porque es un libro extraordinario. Mucha gente lee la Biblia, pero no la pone por obra. Y eso es fatal. Espiritualmente hablando es fatal. No nos sirve el leer solamente e interiorizarnos, pero no hacer lo que ella nos está indicando. El Señor, a través de sus palabras, nos está invitando a seguirle, a servirle. Hay gente que, por ejemplo, practica el ayuno. Practica el ayuno y hace sacrificios, cosas que tampoco Dios no aprueba. Dios lo que quiere es nuestro corazón, no los sacrificios que nosotros podamos hacer. Está muy bien que cuando conocemos a Dios y le servimos, hagamos nosotros ciertos sacrificios de nuestra parte, como por ejemplo visitar a los que están en problemas, en los hospitales, en las cárceles, y hacer buenas obras. Está muy bien, pero solamente las buenas obras no nos salvan. Pablo dice claramente: no por obras serás salvo, sino por la fe en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, para ir finalizando, nos declara ciertas cosas, las cuales vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 3. Allí encontramos lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice Pablo de su propia experiencia. Un hombre que era muy inteligente, muy preparado. Él era un fariseo y como fariseo era intachable, celoso de la religión, pero él dice una cosa, después de haber hablado de su pasado, de su fe, de lo que él profesaba, él dice lo siguiente, ponga cuidado, en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador o mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí el apóstol nos está diciendo que lo tiene por basura, no en el sentido de que él desprecia las cosas que nos rodean, nuestra profesión, pero comparado, y si deberíamos hacer una elección entre una vida con todas las ventajas, una vida en riqueza, en abundancia y todo eso, en comparación a la vida en Cristo Jesús, él tenía todo esto por basura, comparativamente hablando, porque tener a Cristo es tenerlo todo. Él suple nuestras necesidades, Él nos conoce. Quiero decirle más, Él entregó su vida en el Calvario para que por su sangre sean pagados nuestros pecados que tenemos sobre
nuestra conciencia. Y si creemos en Él, tenemos fe en Él, somos salvos. Este es el camino. Ese es el consejo de Dios para nuestras vidas. Por eso, qué bueno es que nosotros hagamos caso y nos apropiemos de las bendiciones que el Señor nos ofrece. Queridos amigos, un gran abrazo. Dios los bendiga ricamente y será, si Él lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.